Cordial saludo, mi nombre es Angie Stephanie Castillo Triana Mi nombre es Laura Torres. y nosotras somos estudiantes de psicología en la UNAD de tercer periodo. La presente sesión tiene como fin el desarrollo de la actividad correspondiente al curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea y con el fin de desarrollar y analizar las preguntas orientadoras. En primera instancia, pues vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Después responderemos la segunda pregunta, en la que a través de la sesión iremos dando el análisis de las respuestas y al final una conclusión. Las preguntas son, ¿cómo considera que la psicología es diferente de la realidad colombiana y qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Entonces, para empezar, Laura primero va a dar la respuesta a la primera pregunta. Bueno, en la primera pregunta, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana, considerando los hechos históricos de Colombia, la violencia y el conflicto que se ha generado en más de 20 años? El rol de la psicología lo considero esencial para el proceso tanto individual como colectivo que se ha generado con el pasar de los años. A través de metodologías y terapias y realizando programas focales y grupos de apoyo para generar espacios de diálogo y escucha en donde se facilite la reconstrucción de los hechos y la narrativa de las víctimas y responsables dentro de una construcción de verdad. También dentro de la psicología considero que se pueden ofrecer herramientas para el acompañamiento del perdón y la reconciliación de muchos de estos casos que aún faltan por esclarecer, para generar un espacio de reconciliación entre víctimas y victimarios, tratando de generar entendimiento sobre las motivaciones y consecuencias de los actos y buscar caminos para la convivencia pacífica. Lamentablemente, la historia colombiana ha estado marcada por la polarización y la construcción de conflictos, en donde la psicología social y comunitaria pueden identificar y desafiar los prejuicios, estereotipos y estigmas que han perpetuado ciclos de violencia y división. Al comprender cómo se forman estas narrativas, se pueden crear estrategias para transformarlas y promover la empatía y el entendimiento mutuo. Ayudar a las comunidades a reconstruir su sentido de identidad, más allá de la victimización o la polarización, es vital, implicando reconocer la diversidad cultural, las resistencias, la capacidad de resiliencia y los valores positivos que han persistido a pesar de las adversidades, al empoderar a las comunidades para que sean agentes de su propia historia. La psicología, al enfocarse en el individuo, la comunidad y las dinámicas sociales, puede ir más allá de la narración de los hechos para comprender el impacto humano de la historia y, lo que es más importante, contribuir activamente a la sanación, la reconstrucción y la construcción de un futuro diferente para Colombia, donde la salud mental y el bienestar sean pilares fundamentales de la convivencia y la paz. A continuación, mi compañera les da su aporte de la primera pregunta. Bueno, entonces, de la mano de la respuesta de mi compañera Laura respecto a la guerra que siempre ha permeado a Colombia, porque desde mi uso de razón, eh, en el país en el que vivo, para mí siempre ha habido una guerra. Entonces, como bien lo dice la historia, Colombia es un país por más de 100 años permeado por los conflictos y la comprensión de este mismo requiere un análisis que integre distintos factores. Siempre la psicología ha estado
estigmatizada y nosotras en este momento como estudiantes de la carrera, pues empezamos también a identificar lo importante que es la participación como tal eh, de un psicólogo o una psicóloga para los diálogos. Entonces, ¿con qué fin? Determinar la salud mental de los colombianos, abordándolo desde el análisis en los conceptos de verdad, poder y resistencia, lo cual permite construir la verdad como un bien público, ya que las personas víctimas de la guerra siempre han sido silenciadas y tampoco han escuchado la verdad. Siempre se ha sabido lo que ha pasado o han sido vulnerables, pero no tienen la verdad. Por esto la verdad tiene que ser un bien público. El poder para entender cómo operan las formas de control social y cómo generar espacios de transformación. Entonces, una psicología que esté comprometida ética y políticamente con la realidad colombiana contribuye a una historia que cuestiona las verdades, analiza las relaciones de dominación y exclusión y potencia y empodera también las formas de resistencia de la población que ha sido víctima y también de la población que, aunque no haya sido víctima, es en donde ha estado el conflicto. Ahora continuaremos abordando la segunda pregunta sobre la conferencia y los análisis que de manera individual cada una considera relevante del material. Bueno, en la segunda pregunta, que es, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicóloga aborden una realidad social? Dentro de la conferencia Reflexiones desde la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad, nos hablan de cómo desde la construcción de elementos de información, como lo son las entrevistas individuales, colectivas, historias de caso, historias de vida, son metodologías y mecanismos de afrontamiento que generan mecanismos de escucha, actualizando la narrativa y escuchando las diferentes voces, siempre cuidando a todos aquellos que intervinieron, porque narrar una experiencia implica una movilización desde lo emocional, individual, colectivo y político, en donde los momentos en los que las víctimas y responsables se encontraban para conversar demostraban la verdad de cada historia, y los responsables reconocían y acompañaban a las víctimas dentro de su duelo. En ese proceso era muy importante que no se fueran a generar espacios de revictimización o de daño secundario, que generalmente pasa, en donde se encontraba el rol como el del psicólogo. El enfoque psicosocial permite esa ampliación de mirada de los impactos que se han generado en Colombia desde diferentes dimensiones. La normalización de la violencia ha significado ese no olvidar del tejido social. Los impactos transgeneracionales han modificado el comportamiento de los colombianos con el pasar de los años desde los hallazgos, trabajando de puertas para afuera con aquellas personas de los múltiples espacios que se generan en los territorios y en el exilio en el que también se trabajó, como lo dicen en la conferencia, realizando una escucha profunda, escuchando para comprender, comprendiendo para reconocer y reconociendo para no repetir, cuidando de todos los integrantes que participaban con sus respectivos énfasis según su población, condiciones de seguridad y dando escucha a las narrativas con escenarios seguros y reparadores. Hubo
documentación, acompañamiento en entrevistas, manejo de metodologías para los procesos de reconocimiento y entrenamiento para poder hacer una entrevista, como el cuidar el escuchar, como realizar manejo emocional, como comprender los impactos a nivel individual y social. Eh, Ese es mi aporte dentro del video y considero que uno de los que más influye es lo que dicen, como lo decía mi compañera, de que tenemos el estigma de no escuchar cuando las opiniones son diferentes, sino de simplemente callar por lo mismo, porque al escuchar no va a ser agradable de pronto la respuesta de las demás personas. Bueno, Laura, gracias. Entonces, claramente, pues, mis análisis sobre el video, enfocándonos en el contexto psicosocial, están muy relacionados con los aportes de mi compañera Laura, puesto que algunos de ellos, en primera instancia, está una parte muy importante que yo creo que es la base incluso para la reconciliación, que es generar los mecanismos de escucha, puesto que, pues, según la psicóloga Gloria Esperanza, el enfoque psicosocial buscó generar esos mecanismos de escucha en donde se trae a la memoria actual lo que ha ocurrido. Teniendo en cuenta que, pues, por más de 100 años la guerra ha estado presente en Colombia, en este momento, gracias al informe de la Comisión de la Verdad, es que personas como nosotras que no participamos en la guerra podamos escuchar a las víctimas y entender qué pasó en esos territorios donde, donde no participamos, pero donde sabemos que hay personas o hubo personas directamente implicadas como víctimas, mmm, pero que también ha dejado transgeneracionalmente eh, familias afectadas. Otro análisis también es que el objetivo, pues como tal, es el reconocimiento de las víctimas y los momentos en que las víctimas irresponsables se encontraban. Algo que me parece supremamente importante porque sabemos que en la guerra y en la victimización, las personas responsables simplemente cometen los actos y desaparecen, pero que el responsable y la víctima puedan tener, o bueno, el enfoque psicosocial y las personas que trabajaron en torno al desarrollo de escuchar a las víctimas pudieran generar esos espacios donde, como mi compañera lo dijo, no hubiera una revictimización, sino que pudieran escucharse y saber qué pasó y que la víctima también pudiera expresar su dolor o lo que sucedió, cómo se vivió. Importante, y pues también lo quiero volver a resaltar, como mi compañera lo mencionó, eh, como se trabajó desde el desarrollo de la Comisión de la Verdad, es como la base que se debe seguir manejando para nosotros como psicólogos y para la reconciliación del país, que es ese circuito que consiste en escuchar para comprender, comprender para reconocer y reconocer para no repetir. Considero que ese análisis es importante para para que sea una base de escucha y conversación. Y por último, entre muchos de los análisis, hablando de cifras, la doctora Gloria y el informe en el legado dice que el país y registra en los últimos 60 años cerca de 56.000 secuestrados. Es decir, personas que estuvieron entre 10, 12 o más años retenidos. ¿Y esto qué implica para la vida de ellos? Y pues no solamente para la de ellos,
sino también para sus hijos, sus familiares y para la memoria colectiva del país. Es por eso que el psicólogo y la psicóloga sí el entorno psicosocial para la realidad social, puesto que somos intermediarios en la escucha y en la comprensión para la no repetición y para que se pueda seguir tejiendo una sociedad que viva en paz y que además sea resiliente. Entonces, pues estas han sido las respuestas de las preguntas y como conclusión por mi parte, mm, es una unificación en sí de las dos preguntas y de las dos respuestas y pues también de los aportes que ha hecho mi compañera. Y es que lamentablemente Colombia es un país que sigue estando en la guerra, pero que ya es la mayor población que reconoce que hay una guerra y que no nos quedamos callados ni tampoco no pasará nada, sino que reconocemos que hubo y que hay una guerra y que existen personas que trabajan en pro de que el país cambie su realidad y que personas como nosotras y como todas las personas profesionales en la salud mental, nos preocupamos por el bienestar de la sociedad y por entender a las personas y poder construir una resiliencia a modo personal y en la sociedad, siempre con el fin de vivir en un país mejor. Bueno, como conclusión, entendemos que esta guerra tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que se tomaron, pero es una responsabilidad de todos los colombianos contribuir a una manera diferente de vivir y ver la historia. Esto pues creo que nos deja como enseñanza que la verdad debe volverse pública, como lo decían en la conferencia, y por hecho, por el simple hecho de ser verdad, ya simplemente es reparadora. Entonces, esto es una medida que puede esclarecer casos de hace muchos años que nunca fueron hablados o comunicados. Y como lo decía el título de la página de la Comisión de la Verdad que nos mostraban en la videoconferencia, hay futuro si hay verdad. Entonces creo que esa es la conclusión que tenemos con la compañera y eso sería todo. Muchas Listo, gracias. perfecto. Entonces, igualmente, muchas gracias a Laura y pues también a la actividad que nos ha dado el espacio para poder realizar este análisis. Y pues lo importante es que además del análisis, pues realmente quede un aprendizaje, como bien lo hemos expresado. Entonces, gracias por la atención prestada y esto ha sido todo por hoy.